Estimados doctores, espero que estén bien. Mi nombre es Adilson Castillo y soy abogado especialista en Derecho Administrativo. El día de hoy hablaremos del procedimiento sancionador, que no es otra cosa que la materialización del ejercicio de la potestad sancionadora que tiene la administración pública. Pasemos a estudiarlo. El procedimiento sancionador es el mecanismo por el cual la administración define si corresponde o no la imposición de sanciones a aquellos administrados que hayan cometido infracciones previstas por ley. El procedimiento sancionador es la manifestación de esa potestad sancionadora que tienen las entidades públicas, en virtud de la cual la administración cuenta con una potestad represiva dirigida a contrarrestar las comisiones supuestamente ilícitas y a los cuales corresponde un castigo a la cual vamos a llamar sanción. Hablar del procedimiento sancionador también es hablar de una garantía hacia el ciudadano. Garantía en la cual el ciudadano puede ejercer el derecho a defensa, puede presentar pruebas, puede actuar alegatos o puede presentar aquello que le corresponda para eximirse de responsabilidades. Entender a la potestad sancionadora también es entender aquella actividad, ¿sí?, mediante la cual la administración pública pone o ejerce el control social hacia ciertas conductas que pueda comisionar un ciudadano. Algo que es importante señalar y diferenciar a la vez es aquello que son las infracciones con aquellas que son sanciones. Infracciones, aquellas conductas tipificadas en un texto normativo que deben ser cometidas por un ciudadano, por una persona jurídica, y las sanciones son las consecuencias. Estas sanciones tienen un efecto de acuerdo a la teoría de la sanción. Cumple un efecto persuasivo y represor. Persuasivo porque se debe entender que aquel ciudadano que se le sancionó no va a volver a cometer la misma infracción, y es el efecto que genera de manera social, porque se debe entender si a alguien se le sanciona, los demás van a escarmentar de manera indirecta. Y el represor porque, bueno, las sanciones merman del patrimonio, limitan de ciertos derechos o de ciertas actividades por las conductas cometidas por el administrado. Otra cosa que debemos aprender a diferenciar son las infracciones, las sanciones y aquello que se conoce como medidas complementarias. Y entender a las medidas complementarias es hablar de tres elementos: aquellas medidas de reposición, aquellas medidas resarcitorias y aquellas medidas de coacción o forzamiento de ejecución administrativa. Las medidas de reposición son aquellas que tienen por objeto retornar o restituir al estado inmediatamente anterior a la comisión de la infracción administrativa de las cosas por considerar que corresponde a una situación legal correcta. Si quisiéramos poner un ejemplo, las medidas de reposición buscan, o se debe entender que al imponérselas como medidas complementarias, ¿sí?, van a buscar que se restituya aquello o volver al estado anterior de aquello que se realizó o que infringió el administrado. Si un municipio, por ejemplo, emite un mandato de cierre de local por falta de licencia, estamos buscando que el administrado se ponga derecho. En otras palabras, saque su licencia de funcionamiento. Muy bien, estamos restituyendo al momento en que el administrado volvió o infringió
o cometió la infracción de funcionar sin licencia. Cuando hablamos de las medidas resarcitorias, hay ciertas medidas que buscan o hay ciertas infracciones o comisiones que son imposibles de ser restituidas. Por ejemplo, la destrucción del patrimonio cultural. Ya, muy bien, se destruyó el patrimonio cultural y es algo que no vas a poder remediar con una medida de reposición. Entonces las medidas resarcitorias buscan recuperar el costo promedio de la administración pública o aquello que se conoce como aquella ejecución subsidiaria. Entonces ya no se impondrá y no se dirá, bueno, para volver al ejemplo, destruiste patrimonio cultural y vuelve a construir, pues no, un resto arqueológico es imposible por las circunstancias, pero sí se le podrá imponer una medida, ¿sí? Para que el Estado, independientemente de la sanción que se imponga, reponga o considere un costo social. Y por último, vamos a hablar de las medidas de coacción o forzamiento de ejecución administrativa. Ustedes saben que toda sanción o a la imposición de una sanción es permisible o está previsto que se tomen medidas, ¿sí?, de ejecución forzosa. Lo realizan los municipios, lo realiza la SUNAT, la UEFA. ¿Para qué? Para garantizar que la sanción impuesta se cumpla. Principios de la potestad sancionadora. Legalidad. La legalidad refiere a que solo por normas con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y consiguientemente la previsión y las consecuencias administrativas. En otras palabras, solo por normas o con rango de ley, eso quiere decir una ley formal, una ley orgánica, un decreto legislativo o un decreto ley, se podrá facultar ejercer la potestad sancionadora a las entidades públicas. Por consiguiente, determinar infracciones, sanciones y medidas complementarias. El siguiente principio refiere al debido procedimiento, que refiere que no se puede imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento, partiendo de la idea de que el procedimiento sancionador no deja de ser un procedimiento administrativo. Establecer de manera correcta las fases del procedimiento sancionador refiere también a este principio. Eso quiere decir una fase instructora y una fase sancionadora. El ejercicio de las garantías inherentes a las personas, el derecho y la obligación de probar de la administración pública, el derecho a la defensa técnica y otras inherentes al debido procedimiento. El siguiente principio refiere a la razonabilidad, que nos dice que la sanción no puede ser desproporcional o irracional, de tal manera que ante una comisión de una infracción, la sanción tiene que ser la proporcional a la acción cometida por el administrado, ya que no podemos llegar a un exceso de punición o en su defecto a llegar a tal punto de que la sanción sea tan ínfima o mínima que no cumpla su finalidad. El siguiente principio refiere a la tipicidad, que nos dice que solo constituye conductas sancionables administrativamente aquellas que han sido previstas por normas con rango de ley. Con esta reserva de ley se busca garantizar la legitimidad del debido procedimiento a la fijación de ilícitos administrativos. En otras palabras, las entidades no podrían crear o aplicar analogías para la aplicación de este principio de tipicidad. El siguiente principio refiere a la irretroactividad, que nos dice que solo son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir al administrado en la conducta sancionar, salvo que la posterior sea más favorable. A esta posterior la vamos a llamar retroactividad benigna, que propugna la aplicación de una norma jurídica penal posterior a la comisión de los hechos
cometidos. El siguiente principio refiere al concurso de infracciones, que nos dice que cuando una conducta que pueda ser calificada como más de 2 infracciones, se aplicará la sanción prevista para la mayor infracción de mayor gravedad. Cuando hablamos de la continuación de infracciones como otro principio, nos vamos a referir que solo se puede abrir o se puede imponer un nuevo procedimiento después que haya transcurrido por lo menos 30 días desde la fecha de la imposición de la última sanción. En otras palabras, la ley del procedimiento administrativo nos dice que para imponer sanciones por infracciones en la que el administrado haya incurrido de manera continua, se requiere que haya transcurrido por lo menos 30 días desde la fecha de la imposición de la última sanción. El principio que vamos a hablar ahora es el principio de causalidad, que nos dice que la sanción debe recaer en el administrado que realiza la conducta omisiva o activa. En otras palabras, la sanción corresponde a quien incurrió en la conducta prohibida por ley. Otro principio es la presunción de licitud, que si quisiéramos hacer una igualdad o una relación con el derecho penal, sería equivalente a la presunción de inocencia, que nos refiere que toda persona inculpada por una sanción tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Y por último vamos a traer el principio de ne bis in idem o no bis in idem, que nos dice que no podrá ser sancionado 2 veces ni podrá ser objeto de 2 procesos distintos por una misma conducta o por una misma infracción. Se prohíbe la duplicidad de imputaciones, procedimientos y sanciones al administrado por aquellas que ya se le ha sancionado o que están en procedimiento sancionador. Las entidades públicas del Estado, como hemos visto, pueden sancionar a los administrados siempre y cuando tengan esas facultades determinados con mandato legal. Sin embargo, tú, entidad pública, me puedes sancionar como administrado, pero esto necesita una garantía, y esa garantía es el ejercicio del debido procedimiento. Pasemos a estudiar la estructura procedimental de los sancionadores. Etapas del procedimiento sancionador. El procedimiento sancionador, de acuerdo a nuestra ley 27.4444, ley del procedimiento administrativo general, prevé 2 etapas, la etapa instructora y la etapa sancionadora. Es necesario señalar que el procedimiento sancionador podría iniciar con actuaciones de investigación preliminar o con actuaciones de fiscalización. Pero formalmente el procedimiento sancionador y por ende la etapa instructora inicia con el acto o por lo general con la resolución que da inicio al procedimiento sancionador, la cual contiene los hechos, las infracciones y toda aquella actuación que se indique y relaciona al administrado y por la cual se pretende sancionar. Este acto, esta resolución, se notifica al administrado para que presente en el plazo de 5 días sus descargos. Sin embargo, es necesario señalar que en la etapa instructora existe una obligación de instruir el procedimiento. Eso quiere decir que el órgano encargado de instruir va a realizar las actividades probatorias en la cual es necesario recabar información con la finalidad de determinar la responsabilidad del administrado. Esta instrucción puede constar con actuaciones como por ejemplo de declaraciones, de visitas al sitio de la comisión de los hechos, se puede alegar peritos, se puede comparecer testigos y se puede recabar o se puede buscar otras formas de recabar información con la finalidad de llegar a una verdad material. La etapa instructora concluye con algo que se conoce informe final.
con la cual la autoridad o el órgano encargado de instruir emite su opinión y sus conclusiones para ver si se procede a no o no a la siguiente etapa. Si fuera el caso, se notifica al administrado que se está concluyendo el proceso y se está pasando a la etapa sancionadora. Ya en la etapa sancionadora, el administrado también tiene el plazo de 5 días de notificados el informe para que él pueda presentar sus descargos, alegatos o alegaciones. Excepcionalmente, en esa etapa sancionadora, el órgano de llevarlo a cabo puede realizar actuaciones complementarias. Incluso podría preverse y algunos procedimientos sancionadores, de acuerdo a sus normas especiales, regulan que se puede prever informes orales. Y por último, se emite una resolución o un acto administrativo que contenga la sanción o que absuelva a la misma, para que posterior a ello el administrado puede ejercer el derecho a presentar su recurso administrativo, ya sea de reconsideración o de apelación. Algunas consideraciones necesarias en relación al procedimiento administrativo sancionador. Primero, el silencio administrativo dentro del procedimiento sancionador. De acuerdo a ley, ha previsto que siempre va a ser silencio administrativo negativo. Otro tema necesario de entender en relación al PAS es la prescripción. Cuando hablamos de la prescripción, vamos a hablar que la prescripción del procedimiento o del inicio del procedimiento administrativo se establece de acuerdo a las leyes especiales. Si es que no se previenen las leyes especiales, la ley del procedimiento administrativo general ha establecido que el plazo de prescripción es de 4 años, que se computarán a partir del día siguiente en que se cometió la infracción. Hay que diferenciar la prescripción de la caducidad, porque la caducidad, que es el tema que voy a hablar en este minuto, es o refiere al cómputo que se da una vez iniciado el procedimiento sancionador, el cual no puede exceder de los 9 meses, que se podría extender hasta 2 meses más, siempre y cuando sea justificada por la entidad. Esta puede declararse de oficio o puede ser aplicada de acuerdo al ejercicio de la defensa del administrado. La caducidad solo se computa en la primera instancia o en el ejercicio o en el desarrollo de la primera instancia. Y además se entiende que si un procedimiento o de un procedimiento sancionador se declara su caducidad, esta no exime, siempre y cuando no haya prescrito, que la entidad pública pueda volver a iniciar un nuevo procedimiento sancionador. En la presente clase hemos tratado de dar algunos alcances generales de la estructura del procedimiento sancionador, las garantías que son aplicables en caso que la administración pública ejerza esta potestad sancionadora, los principios que se deben respetar en cuanto y en tanto se quiera sancionar a un administrado y por último la estructura del debido procedimiento. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase.